buena noche, ¿cómo están? Hoy es precisamente miércoles 20 de marzo y estamos en una emisión más de su programa A la Medida. Como siempre, como todas las noches, te saludo. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Julio, muy bien, gracias. Lista para el análisis de estas noticias destacadas. Le damos seguimiento al tema electoral. Es un tema que no podemos dejar de tratar. Y también hay otras noticias que han generado mucha polémica en esta jornada y usted las conocerá a continuación. Es correcto, así que creo que es el momento exacto para que vea usted nuestros titulares. Por dejarlo a última hora, no tendremos observadores de la Unión Europea. Representantes europeos afirman que la solicitud se hizo demasiado tarde. Analizamos cómo puede afectar al proceso electoral. Que promuevan la protección de los ciudadanos es el llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella dice que tiene inmunidad. El director del Registro de Ciudadanos dice lo contrario y el ministro de Gobernación afirma que la orden de captura sigue vigente. Este es un mal momento para quedarse sin gasolina, porque el precio del combustible se disparó. En instantes analizaremos por qué subió y si el precio bajará en las próximas semanas. El sistema penitenciario decidió no trasladar a los privados de libertad a Torre de Tribunales. Algunos jueces se vieron obligados a suspender varias audiencias. La Cámara del Agro le pidió a la SAT que se ponga al día con la devolución del crédito fiscal. Dicen que el retraso impacta a la economía. Europea descartó el envío de observadores durante el desarrollo de las elecciones en junio próximo. Únicamente se contempla el arribo de una comisión técnica, pero conozca por qué no se tendrá en esta ocasión los observadores. Debido a que el Tribunal Supremo Electoral realizó la solicitud con retraso, se contempla el envío de una comisión conformada por 3 o 4 expertos que documentarán el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral pidió a la Unión Europea una misión completa, una misión electoral que consiste en un grupo de entre 30 y 40 expertos con un jefe de misión que suele ser un parlamentario europeo y que hace un estudio previo al día de las elecciones de las condiciones que se cumplan tanto de legislación como de logística. Luego se quedan también alrededor de un mes, mes y medio, 2 meses para hacer un informe completo sobre todo el proceso. Para esa misión no estamos preparados por 2 razones. Primero, porque la solicitud nos llegó muy tarde y segundo, porque el Servicio Exterior Europeo envía misiones electorales alrededor del mundo y la planificación para el 2019 ya está prácticamente cerrada. Sin embargo, sí que hemos ofrecido y sí que vamos a tener una misión más reducida, que va a consistir en 3 o 4 expertos europeos, internacionales, que van a estar alrededor de un mes antes de las elecciones, que se van a quedar durante el proceso electoral, durante el voto, y que se van a quedar también 2 semanas después, pero que no van a hacer declaraciones públicas y que no van a hacer un informe tan completo, tan exhaustivo. El informe técnico incluirá un análisis sobre el cumplimiento de los nuevos cambios a la ley electoral y recomendaciones para el próximo evento. En 2017, la Unión Europea delegó a 72 observadores a las elecciones generales de Honduras, mientras que en 2018 fueron 80 a El Salvador. Definitivamente el proceso electoral no deja de darnos sorpresas. Las misiones de observación electoral se acostumbran desde hace ya varios procesos electorales.
Es más, en muchos países consiste también en la realización de una observación por parte de delegados internacionales, de personeros de asociaciones, de algunas ONGs o inclusive, como en el caso de Guatemala, como otros estratos de la sociedad, las mismas universidades hacen este trabajo de observación electoral. Ahora, la Unión Europea afirma algo que es muy increíble, que no fue notificada en los plazos en los cuales de alguna manera pues ellos podían tener la antelación suficiente para poder preparar un contingente adecuado. Ahora, en este proceso electoral va a pasar algo bien extraño. O sea, dicen que van a mandar 3 o 4 expertos, mientras que anteriormente habían enviado para el 2015 72 observadores. Solo pongo un ejemplo. Las elecciones de El Salvador que se acaban de celebrar tenían 80 observadores. Ahora habrá que ver qué es el esfuerzo que se podrá hacer, si es que se hace alguno, con estos 3 o 4 especialistas internacionales para cubrir las elecciones en los 340 municipios de Guatemala. Mira, a mí se me hace raro. Dicen, bueno, llegó tarde la solicitud. ¿En qué estaba pensando el Tribunal Supremo Electoral entonces cuando son temas que en realidad preocupan y que en realidad necesitan una planificación? Yo me consulto entonces y te hago la pregunta a ti. Dime. ¿Será acaso que no se tiene un cronograma entonces de las actividades? O no se tiene, sí, o no se tiene el cronograma, se va a la deriva, no se tiene un orden o no se hace un checklist, ¿verdad? Claro. Porque, a ver, o sea, yo puedo entender que se te olvide tal vez invitar a alguna otra misión menor, pero es que estamos hablando de la Unión Europea, uno de los socios comerciales y de los socios en cuanto a la cooperación más importantes que tiene Guatemala. Entonces, esto no deja de crear esa incertidumbre que tú muy bien planteas, no deja de crear esas dudas de cuáles son las prioridades entonces en este caso para el Tribunal Supremo Electoral, porque esto, déjame decirte, no es un pequeño errorcito, es un craso error. Por supuesto, pero mira, además de eso, es que recordemos que en el proceso electoral pasado, los observadores que tuvimos, pues bueno, realizaron un informe, como él decía, no es lo mismo que envían a 4 que van a dar un apoyo, pero no van a poder dar declaraciones, no van a poder realizar un informe, entonces al final, ¿cómo nos va a servir a nosotros? Y lo que necesitamos es eso, que nos indiquen entonces cómo ellos visualizaron las elecciones, los distintos lugares donde las personas acudieron a votar y de esta forma tener un informe que nos pueda dar a conocer la manera en la que se desarrollaron y para mejorar en las próximas elecciones. Se supone que para eso es. Es correcto, Sandy. Yo pienso que por lo menos en la parte que correspondía, porque ahora ya no corresponde, ¿verdad?, a la observación de los delegados de la Unión Europea, vamos a perder eso. Por supuesto que tenemos muchos otros observadores, está la OEA, Estados Unidos, las misiones de observación también aquí nacionales de la PDH, de la USAC y otras, pero se pierde un aliado bastante importante. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es la organización de las instituciones del Estado guatemalteco? Y nuevamente, particularmente, yo no sé quién tiene la responsabilidad de esto en el Tribunal Supremo Electoral, pero sí deberían de aclarar esta situación. Ahora, hay más datos que tenemos que analizar. Me llama la atención este tema, Julio, y con los siguientes datos te quiero preguntar, en sí, ¿cuál es la función de estos observadores y por qué es tan preocupante que en esta ocasión no los vayamos a tener? Precisamente, Sandy, las misiones de observación lo que vienen a dar es cierta garantía y cierta certeza de que las elecciones se están desarrollando de una manera adecuada. Y esto, por lo menos por parte de la Unión Europea, no lo tendremos. ¿Cuáles son estos otros datos, Sandy? Por supuesto, lo firmado también mencionemos por la Unión Europea de que están contra el tiempo para nombrar a la delegación más nutrida, deja ver que el Tribunal Supremo Electoral entonces, repetimos, envió demasiado tarde la solicitud correspondiente y qué lástima, porque aún así el proceso electoral puede contar con la certeza, hay que mencionarlo, de que serán transparentes. Esto esperamos todos, porque hay muchas otras misiones de observaciones y hay un control muy estricto de los mismos fiscales de los partidos políticos que, por cierto, ellos van a tener que estar vigilantes en cada junta receptora de votos. Eso es una característica que le da esa certeza a nuestro proceso electoral. Sí. Independientemente de que estamos perdiendo a uno de los observadores históricos en esta nueva era democrática, recordemos una cosa también. Yo no sé con cuánta antelación había que avisarle a la Unión Europea. Estábamos revisando precisamente con el equipo de producción de A la Medida previo a esto, como tú lo recordarás, cuántos procesos electorales hay durante el año 2019 y es más o menos entre 10 y 12, la mayoría de ellos en países africanos, hay que decirlo, en países asiáticos y algunos latinoamericanos.
pero no lo puedo creer. ¿Cuál será la próxima sorpresa que nos tendrá destinado el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones? Todo se está acumulando, pero lamentablemente nada parece bueno, Sandy. ¿Hay algún riesgo, Julio, que no tengamos estos más de 70 observadores? ¿Cuál podría ser el riesgo que se presenta? Bueno, lo que pasa es de que en el ámbito mundial, Unión Europea tiene una gran certeza en los informes que ellos presentan. No creo en este momento que vaya a haber algún riesgo por lo que tú dijiste. Hay fiscales en cada una de las mesas de todos los partidos, y vaya que si no hay partidos políticos ahora, y hay otras misiones de observación. Sin embargo, el jalón de orejas y el llamado de atención va para la institución que lamentablemente hizo este anuncio, como lo dicen los personeros de Unión Europea, aquí radicado en Guatemala, demasiado tarde. Y bueno, se lo tomaron muy a la ligera cuando hay realmente 4 años para preparar un proceso electoral, Santi. Muy bien, concluimos entonces de esta manera. Ojalá que no se sigan tomando decisiones así de tarde para este proceso. Y en otra información, políticos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un llamado a los partidos políticos para que incluyan dentro de sus propuestas la protección de los ciudadanos. En primer lugar, una agenda de derechos humanos. Tener una agenda de derechos humanos como prioridad, escuchar a los distintos sectores, asegurar una representación adecuada, es decir, que dentro de sus movimientos y en sus eventuales gobiernos a distintos niveles, que haya representación de pueblos indígenas, de mujeres, de personas con discapacidad. Entonces es importante que toda la sociedad en su conjunto se vea representada en algo que va a incidir en todo el país y en el futuro de los próximos años. Bueno, vamos a prepararnos para esa primera pausa comercial, Sandy, pero vamos a dejar ahí cuál es el siguiente tema. Al final de cuentas, con lo que hablábamos el día de ayer, Telma Aldana, ¿tiene o no tiene la inmunidad que le da el derecho de antejuicio? Lo analizaremos. Por supuesto, ayer le adelantábamos algo y hoy salió a la luz y lo conocerá cuando regresemos. Somos a la... Muy bien, tomemos en cuenta este tema, que por cierto hoy la cartera de Gobernación confirmó que la orden de captura en contra de Telma Aldana continúa vigente. No se ha recibido una revocatoria por parte del Juzgado 10º de Instancia Penal. Las acciones de la cartera del Interior continúan para dar cumplimiento a la orden de captura de Telma Aldana, autorizada por el Juzgado 10º de Instancia Penal a cargo del juez Víctor Manuel Cruz Rivera. Enrique Degenhardt confirmó que no se ha recibido una revocatoria por parte del organismo judicial. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, tiene la obligación de darle cumplimiento a las órdenes emanadas por los jueces. Y en este caso recibimos una orden de aprehensión en contra de la señora Aldana, la cual sigue estando vigente. El procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo. La PNC, a través de su director general y todas sus fuerzas policiales, en la unidad de investigación criminal, van y buscan a las personas que tienen una orden de aprehensión. Nosotros no somos el ente que puede juzgar, evaluar o definir si es correcto o no es correcto. Esta es una función del juez que emitió la orden de aprehensión y nosotros tenemos la obligación de cumplir. Degenhardt comentó por qué no se puede detener a Telma Aldana en El Salvador. La orden de aprehensión está para el territorio guatemalteco. Sin embargo, y esa es una decisión que el juzgador toma, puede él hacer una ampliación de esa orden de aprehensión, convertir la orden de aprehensión en una orden internacional, la cual se operativiza a través de la unidad de Interpol, siempre bajo la Policía Nacional Civil. Degenhardt rechazó las acusaciones de la exfiscal Telma Aldana realizadas en un medio de comunicación de Estados Unidos. Esta es una orden de aprehensión que fue girada por un juez competente. Y el Ministerio de Gobernación, de una manera muy estricta, le tiene que dar cumplimiento.
Entonces esas declaraciones irresponsables de que hay una persecución, que hay un tema de animadversión, son totalmente falsas. Nosotros tenemos que cumplir con la ley, somos respetuosos de la ley y me extraña si ella conoce la ley perfectamente que ella esté generando ese tipo de planteamientos. Mientras tanto, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral informó que Telma Aldana no goza de inmunidad, aunque está inscrita como candidata a la presidencia. Según el jefe del registro de ciudadanos, para que un candidato a un cargo de elección popular goce del derecho de antejuicio, deberá tener la resolución de inscripción en firme. En el caso de la ex fiscal Telma Aldana, esta resolución no lo está, puesto que deberá esperar que transcurran 3 días para las impugnaciones. Por lo tanto, el derecho de inmunidad aún no se le ha otorgado. A partir del momento de su inscripción, los candidatos gozan del derecho de antejuicio. Nuestro reglamento de la ley en el artículo 60, porque digamos que la resolución nuestra lo que dice literalmente es que se declara con lugar la solicitud hecha por el secretario general del partido en cuanto que se accede a la inscripción de los candidatos. Y en el segundo numeral dice que se remite el expediente al Departamento de Organizaciones Políticas para que proceda a hacer la inscripción. Esto el Departamento de Organizaciones Políticas lo hace a partir del momento en que la resolución ya causó firmeza, después de que hayan pasado o prescrito los plazos para poder impugnar. Ese es el procedimiento señalado en la ley. O sea, ella todavía no tiene inmunidad, ¿o sí? No lo puedo decir yo, porque están en ese procedimiento que se acaba de notificar. Y la resolución aún no está firme, no ha pasado los plazos de impugnación. Ahora bien, ¿en qué momento entonces empieza la inmunidad de un candidato? Al estar firme la resolución. O sea, todavía no tiene resolución. No está firme. Hay que esperar, o sea, todavía no tiene inmunidad. Esperar los 3... El periodo para que surta una resolución efectos tiene que estar firme. O sea, todavía no tiene inmunidad Telma Aldana. Para que la resolución cause efectos tiene que estar firme. Como dije, la resolución aún no está firme. Entonces, todos los efectos que genera esa resolución, que debería ser los efectos que establece el artículo 217 del derecho de antejuicio, pues aún no se pueden producir porque no está firme la resolución. Hasta el momento ya se han presentado varias impugnaciones al registro de ciudadanos en contra de la inscripción de Aldana. Vámonos entonces a la ley, como siempre nos gusta hacerlo. El artículo 60 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos reza que los expedientes de inscripción resueltos afirmativamente se remitirán al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, donde a su vez se procederá a la inscripción y es después de esto que se extenderán las constancias a los candidatos para los efectos de ley. ¿Qué significa esto? Para que empiecen a gozar del beneficio del antejuicio. Ahora bien, el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, como usted escuchó, pues argumentó que en su criterio, en este momento, Telma Aldana no está formalmente inscrita. Y esto es porque no ha concluido el plazo administrativo de 3 días para que cualquier parte que pueda decir que está interesada presente las impugnaciones a esta inscripción. Entonces, vencido ese plazo, si no hay efectivamente ninguna otra situación por resolver o ninguna otra impugnación, ya se tendrá la inscripción como algo formal. Ahí está, claro, ¿verdad? En este instante esa es la situación, Sandy. Julio, volvemos al tema del antejuicio. Sí. ¿Cómo es entonces? Ayer hablábamos de que, por ejemplo, una cosa es lo que hizo antes, por los señalamientos que se le están acusando de cuando ella estuvo al cargo, al frente del Ministerio Público, y otro es también los tiempos en los cuales se giró la orden de captura y se le da a ella la inscripción. Al final, ¿cómo queda entonces? Si todavía no tiene efecto su inmunidad y ya está la orden de captura, es decir, que esta perdería vigencia, ¿cómo sería entonces? Me gusta mucho tu pregunta porque esto nos permite profundizar precisamente en la belleza que tiene el tema jurídico aquí en Guatemala y en cualquier país. A ver, el antejuicio es una protección que se le da a varios funcionarios que están en el cargo, pero también es una protección especial, temporal y particular para candidatos a cargos de elección popular, aquellos que se están postulando para alcaldes, aquellos que se están postulando para diputados y por supuesto todos los binomios presidenciales.
Pero el derecho de antejuicio que gozan este tipo de candidatos empieza desde el momento en que la inscripción está firme, ya cuando se vencen estos plazos para impugnaciones y cuando se les entregan las credenciales, obviamente de la firmeza misma de esta inscripción. De ese momento cobra vigencia la protección del antejuicio hasta el momento en que finalizan las elecciones. ¿Por qué? Porque solo es una protección temporal. Ahora, ¿qué pasa? Ayer lo hablábamos, ¿te recuerdas? Con el doctor Ludwig Villalta, es decir, lo ex ante, es una expresión latina. Lo que pasó antes de, eso no tiene la protección del antejuicio por una situación. El antejuicio es precisamente un blindaje que te dan, una inmunidad, llamémosle así, ojo, dos palabras con I voy a utilizar ahorita, es una inmunidad para el momento de las elecciones, al momento también de estar firme la inscripción, pero no te da impunidad. Hay otra información también que queremos ampliar y para eso me voy a apoyar de un gráfico que tenemos aquí para continuar con el análisis, Julio. Esto hay que mencionar lo que se traduce en que si no está inscrita aún como candidata, es decir, no goza tampoco de en este preciso momento de la garantía del antejuicio. Correcto. Y el antejuicio, recordemos que es un derecho y una protección entonces, como bien apuntabas, Julio, sí, de los candidatos durante el proceso electoral que los protege precisamente desde el momento de su inscripción hasta que finalizan las elecciones, sea primera o segunda ronda. Correcto, así es. Y de hecho, Sandy, es que el derecho a antejuicio para los candidatos garantiza, como lo dijimos, voy a recalcar esto, inmunidad para ese periodo. Lo que no les garantiza es impunidad por hechos posiblemente delictivos que se hayan cometido, como tú bien apuntabas, anteriormente a la fecha de inscripción. Y para finalizar, yo creo que es importante ver una de las 5 fuentes formales del derecho que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia constitucional demuestra que en casos similares en nuestro país, pues no se ha protegido definitivamente a quienes han tenido hechos anteriores a eso. Y por eso poníamos ayer también el ejemplo de uno de los candidatos, ¿verdad? Que por haber omitido algunas situaciones en su declaración jurada y no haberlo hecho notar, pues está fuera, precisamente revocada la inscripción de él. Ahí está la situación. Entonces está bastante claro, ¿no? El director del Registro de Ciudadanos pues ha dicho cuál es la situación jurídico-legal. Bueno, y recordemos que la orden de captura sigue vigente, el juez no la ha revocado y por lo tanto entonces al ingresar a territorio guatemalteco, Telma Aldana podría ser detenida porque no goza de esta inmunidad. Así que le daremos seguimiento y conoceremos si va a regresar esta semana o qué va a pasar. Es correcto, Sandy. Algunos jueces de la Torre de Tribunales se vieron obligados a suspender varias audiencias. ¿Por qué? Bueno, por la decisión que tomaron las autoridades del sistema penitenciario de no trasladar a privados de libertad al edificio judicial. La disposición de no trasladar a los procesados a la Torre de Tribunales fue por una requisa que realizaron los agentes del sistema carcelario en la prisión militar para hombres y mujeres Mariscal Zavala en la zona 17. El operativo tenía como objetivo buscar y encontrar objetos ilícitos en las carceletas y realizar el conteo exacto de los reos. La cancelación del traslado de los privados de libertad a la Torre de Tribunales provocó la suspensión de la continuación del juicio Patrullas, donde se encuentra siendo juzgado el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Asimismo, se cancela la audiencia del ofrecimiento de prueba del caso La Línea, donde el juzgador únicamente está pendiente que analice y resuelva qué evidencias estarán siendo aceptadas, en este caso por defraudación aduanera, previo al inicio del debate oral y público. Y también se suspende el inicio de la apertura a juicio del caso El Infiernito, donde se estará discutiendo si es viable que el exministro de Gobernación Carlos Bielman y 4 agentes de Policía Nacional Civil enfrenten un juicio por hecho de tortura y ejecuciones extrajudiciales. El caso por defraudación aduanera La Línea se retomará este jueves 21 de marzo en el Juzgado B de Mayor Riesgo a cargo de Miguel Ángel Gálvez. Asimismo, se retomarán otras diligencias judiciales. Sandy, una pregunta antes de irnos a corte. ¿Has notado algo particular cuando le pones gasolina a tu vehículo? Ay, sí, ya no rinde. Ya no rinde, no, porque el precio ha aumentado. De eso vamos a hablar en unos instantes, pero vamos a una pausa comercial y recuerde, somos a la medida. Ya. Bueno, la cartera de Energía y Minas confirmó un alza en los precios de las gasolinas para esta semana. El aumento es de hasta 1 quetzal en el precio del galón por combustible.
Luis Alfonso Chang Navarro, ministro de Energía y Minas, confirmó que el mantenimiento en las refinerías de Texas, Estados Unidos, es la causa del incremento en los precios de la gasolina regular, super y diésel. Es importante hacer referencia a que la semana pasada entraron en mantenimiento algunas refinerías en Estados Unidos, en las costas del Golfo principalmente, que son parte de la afectación que nosotros tenemos como país de donde importamos los combustibles, y adicionalmente también se dio un problema en una refinería donde en Bayton, Texas, básicamente, donde 563,000 barriles que se están produciendo al día de refinería de ExxonMobil, pues también va a tener su afectación en el comportamiento del precio. Derivado de ello es que se dio ese repunte en el caso de los precios. El monitoreo de precios señala que en la modalidad de autoservicio se registran los siguientes: Super 25.43, regular 24.24 y el diésel 21.84. Esto representa un aumento en la gasolina super irregular de 1 quetzal con 1 centavo y una rebaja de 15 centavos en el diésel si se compara con la semana pasada. Casi no le hemos estado poniendo atención a este tema, pero vaya usted a ver los precios de la gasolina. No han sido centavos, han sido quetzales los que ha subido. El combustible que se vende en Guatemala, sabe usted que es importado principalmente de los Estados Unidos. El precio al consumidor depende en gran parte del mercado internacional y de la situación particular de ese país, de Estados Unidos. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la gasolina super irregular, escuche usted esto, subió 1 quetzal con 1 centavo, mientras el diésel bajó 15 centavos. Pero bueno, vamos a ver una situación, pongámosle precio, ya ha llegado a 27 y más el galón de gasolina. Increíble, Julio. Quetzales, obviamente. Exactamente. Sí. ¿Cómo ha incrementado? Y también te pregunto, ¿será que existe justificación para estos aumentos? Porque también vemos que en ocasiones, pues, no hay. ¿Sabes qué es lo que yo veo, Sandy? Y lo veíamos, por eso poníamos el tema de los precios. A ver, sube 1 quetzal y pico el galón de gasolina, en el tema del diésel baja, pero cuando baja... Es algo leve. Son centavos, igual va a pasar con la gasolina. Subió el quetzal, bajarán 10 centavos, bajarán 15 centavos. Esto realmente es lo que uno no se justifica. ¿Por qué? A ver, uno dice, el precio del barril, el precio internacional del barril, bueno, es que no ha subido tanto. Lo que pasa es de que hay situaciones particulares. Y cuando te decía, Sandy, que esto obedece a lo que sucede en Estados Unidos, es porque precisamente, el primer cuatrimestre del año, es el que aprovechan las refinerías estadounidenses para darle precisamente el mantenimiento a sus instalaciones y dejan de producir gasolina. Es decir, hay mucho menos y esto incrementa el costo. Pero mira, yo creo que también lo que hace falta es mayor control, Julio. Así es. Porque al final entonces se dice, bueno, es que el precio del petróleo está elevado o va a subir y solo se anuncia que va a subir y le suben a la gasolina. Entonces, entendamos cómo se maneja este tema. Por ejemplo, si sube el precio del petróleo hoy no tiene por qué subirse hoy, porque se supone que tienen en reservas. Me gusta lo que estás diciendo y vamos a ser claros en este sentido. A ver, las reservas que tenemos en los puertos principalmente son reservas bastante grandes. Se estima que esas reservas pueden durar hasta 2 meses con el consumo que tenemos aquí en Guatemala. ¿Y entonces por qué le suben? Quiere decir que si sube hoy, eventualmente debería subir dentro de 2 meses. ¿Por qué le suben? Es la especulación que uno no se explica. Y esto no es solo que suba la gasolina, Sandy, televidentes. No. Suben todos los productos. La distribución obviamente se vuelve más cara y empezamos a pagar más y nos preguntamos, bueno, ¿por qué con estos 100 quetzales en el supermercado, en lugar de 4 productos, ahora traigo 3? La gasolina se incrementa todo. Y mira, al final el consumidor final es el que tiene entonces las de perder, porque si tienes vehículo, ya no vas a utilizar lo mismo, sino tienes que gastar más. 2, con el tránsito de ahora, la gasolina se gasta aún más y entonces tienes que aumentar el presupuesto destinado para esta función. Aparte de eso, compras cualquier tipo de producto, lo vas a encontrar más caro porque obviamente tienen que sacar los costos por transporte. Es correcto. Y una cosa más, bueno, o 2 cosas más, los pasajes, por ejemplo, extraurbanos tienden a subir. Pero hay una cosa que también es un derivado extra y que no le estamos poniendo la atención del caso, que no te extrañe ya después que va a empezar a incrementarse el
precio del gas propano. Y recuérdate cuántas personas aquí en Guatemala lo utilizan como combustible precisamente diario para cocinar sus alimentos. Ahora, hay más datos para ver que si le encontramos una explicación lógica a esto o no. Sandy, ¿puedes compartirlos, por favor? Muy bien. Gracias. ¿Qué dice el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, la semana pasada inició la temporada de mantenimiento de estas refinerías, como ya lo apuntábamos. Correcto. Muy bien, y por lo tanto, entonces, en Estados Unidos podría ser una de las justificaciones. Además, una refinería en Texas que produce más de 500,000 barriles de crudo diarios tuvo un problema. Ambas situaciones impactaron en el precio de los derivados del petróleo en Guatemala, pero repito, se supone que hay combustible que está en reserva. En reserva, es correcto. Y ahí es donde, la verdad, siempre tú lo has dicho de muy buena manera, es el consumidor el que termina pagando todo. A ver, sube, digamos, que el precio de los combustibles, entonces quienes lo están distribuyendo sencillamente aumentan ese precio, quienes de alguna manera producen algo le aumentan el precio y nosotros terminamos pagando no solo más precio por gasolina, terminamos pagando más precio por pasaje, más precio por los productos y más precio por todo. El gran problema, Sandy, es que cuando en Guatemala, por ejemplo, sube la gasolina y después baja esos centavos, el resto de productos ya no baja. Siguen iguales. Ya no baja el precio. Exactamente. ¿Qué hacer entonces, Julio, para obtener mayores controles y evitar esta especulación en precios? Yo creo que aquí es precisamente un llamado a las instituciones que hacen un esfuerzo para que esto no pase. Qué bueno que el Ministerio de Energía y Minas ya se está dando cuenta de esto, porque supongo, Sandy, que lo que van a hacer es activar precisamente el mecanismo que tienen con la DIACO. Y aquí es donde necesitamos pues que de una manera más efectiva, eficiente y pronta también, ¿verdad, Sandy?, puedan verificar varias cosas, entre ellas si esas reservas de las cuales hemos estado hablando acá, o si el petróleo que se está vendiendo hoy es el petróleo que en teoría ya viene caro porque en Estados Unidos acaba de subir y seguramente ahí pueden cambiar un poco las cosas. Ojalá pase, porque si no, seguiremos pagando más por la gasolina. Y recordemos que ya se viene también la temporada de descanso por la Semana Mayor, así que se tendrá entonces que reservar este dinero para el aumento de la gasolina porque no sabemos qué pasará en los próximos días. En la información política, la agrupación URNG Maíz dio el banderazo de salida a su campaña política de cara a los comicios generales de junio próximo. Integrantes del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG Maíz, se reunieron en la Plaza de la Constitución para iniciar formalmente su campaña política. El candidato a la presidencia de la República, Pablo Seto, se refirió a su plan de gobierno. Nosotros estamos en primer lugar abogando porque haya una economía al servicio del desarrollo de la población, una economía que genere empleos, que genere trabajo, que genere ingresos, que genere también impuestos. Una economía que sirva a la población antes que a las cuentas bancarias de los grandes empresarios. También estamos hablando de recuperar las instituciones del Estado actualmente debilitadas, infuncionales. Igualmente nosotros decimos, la corrupción, cero corrupción. Funcionario que esté metido en la corrupción se va a los tribunales. Nosotros también estamos diciendo a este gobierno hay que recuperarlo, hay que recuperar el Estado a través de mayor participación de los pueblos indígenas, mayor participación de los sindicatos, de los trabajadores del campo, de los trabajadores de la ciudad, de los sectores religiosos, de los sectores profesionales, de los sectores académicos. Como parte de la campaña política de URNG Maíz, se tiene previsto visitar el interior del país y los barrios populares de la ciudad de Guatemala. Tenemos información de última hora que surge desde la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados otorgaron el amparo en definitiva a Suri Ríos. Es correcto, Sandy, esta es información de última hora acá en A la Medida, precisamente con este amparo otorgado ahora sí de manera definitiva a la candidata Suri Maite Ríos Sosa, la inscripción de ella y la participación como candidata a estas elecciones 2019 queda en firme. Era el último de los recursos que quedaba ya por resolver y bueno, está aclarándose un poco este panorama, Sandy, ¿no? Por supuesto, esta es una decisión que se ha tomado hace tan solo unos minutos, si usted lo
lo conoció aquí, para que de esta forma sepamos cómo marcha cada proceso y qué pasaba, que era uno de los temas pendientes, el tema de Suri Ríos, ya lo sabe. Entonces va porque va, como bien lo indicaba. Así Amparo que definitivo. Exactamente. Con esta información nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. Somos a la vez. Gracias por seguir con nosotros. Diputados, abogados y partidos políticos presentaron recursos de nulidad contra la inscripción de Telma Aldana. Según los interponentes, Aldana no es idónea para optar a la presidencia, según el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Telma Aldana no puede ser candidata. Ella es inidónea. Artículo 113 de la Constitución de la República. Aquí voy a hacer un simbolismo con lo que hay que hacer con personas así. Si se toma en consideración el considerando quinto de la resolución donde le dan viabilidad a la inscripción de Telma Aldana, se puede establecer que los sindicatos manifiestan que desde el 18 de enero del corriente año se había presentado la inscripción de Telma Aldana, y eso es totalmente falso, porque si ustedes recordarán, el 10 de marzo del año en curso fue proclamada Telma Aldana, no fue antes. Y aparte de ello, el apellido del candidato de fórmula de Telma Aldana está identificado de forma incorrecta. Por lo tanto, ellos subsumieron declaraciones mendaces no verdaderas en un documento verdadero. Por esos ilícitos yo presenté esta denuncia. Rescatando el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el tema de la honradez, y se refiere precisamente a que habiendo una orden de captura, aún así sabemos todos que para que exista una orden de captura, tanto el Ministerio Público que la pidió como el juzgado que haya otorgado una orden de aprehensión, pues tienen suficientes indicios de que se cometió un delito o indicios de la posible comisión de un delito. Y aún así se inscribió por parte del Registro de Ciudadanos. Y en esta oportunidad creo yo que sí amerita hacerle un llamado a todos los partidos políticos de derecha, de izquierda y de cualquier ideología. Este es el momento para defender a Guatemala. No cuando esta persona que ha violado la ley o que presuntamente ha violado la ley ya tenga una credencial espuria de candidata presidencial para evitar ser perseguida penalmente. En otro orden informativo, la Cámara del Agro hizo un llamado a la SAT para que se ponga al día en torno a la devolución del crédito fiscal. Los empresarios indican que los retrasos continúan impactando fuertemente en la economía. Veamos la información en A la Medida. ¿Cómo impacta en la economía del país el retraso de la SAT en la devolución del crédito fiscal? Bajo esa interrogante, expertos indicaron que anualmente el ente tributario está generando una pérdida de 5.500 a 6.000 millones de quetzales que dejan de ser invertidos. Ese dinero podría estarse usando para comprar, reinvertir, etcétera, etcétera. Entonces hicimos ese cálculo. Más o menos la autoridad está reteniendo hoy 3.500 millones de quetzales al año que están parqueados. El dinero, ese es el primer impacto. El segundo impacto es qué pasa con ese dinero si saliera de la calle y estaría dando vueltas. Pues generando empleo, generando inversión en ese sector o en otro. Por ejemplo, si un empresario individual, esa ganancia que está retenida y la iba a usar para, qué sé yo, construir una casa, pues está impactando ese sector, o iba a hacer otra empresa en otro sector, también lo afecta. Entonces, ese combinado de dinero de primero y segundo orden que se ha dejado de contabilizar en el país es aproximadamente 1% del PIB. Estamos hablando entre 5.500 y 6.000 millones de quetzales al año que deja de circular en la economía. Ese no es el PIB. El valor agregado es la mitad más o menos. Por lo tanto, el país podría estar creciendo 0.5 más. Ese es el valor agregado. Ahora, en plata, como les dije, es 1% del PIB, como 5.000 a 6.000 millones de quetzales que se dejan de mover. Según lo explican expertos de CABI, los planes impulsados por la SAT no han dado resultados, pues lo que se tiene acumulado supera los 3.500 millones de quetzales. Aparentemente no. Según lo visto hoy por los expertos contables y legales, esto persiste y los datos que tenemos desde hace muchos años y no ha habido una mejoría notable. De hecho cuando uno ve la eficiencia o efectividad de la SAT ha ido empeorando. O sea, cada vez devuelve menos como porcentaje total
multimillonario. Se solicitó una postura por parte de SAT, sin embargo, su equipo de comunicación indicó que haría las consultas correspondientes. Con esta información nos despedimos. Gracias por su sintonía. Feliz noche. Le agradecemos y lo esperamos mañana. Muy amables.